Bienvenidos a esta segunda parte del seminario web Manifestación del fenómeno de histéresis en bombas de cavidades progresivas, PCP. Mi nombre es Marcelo Hirschfeld de All Production Consulting y vamos a continuar con este seminario. En esta segunda parte ya les voy a hablar acerca de las fallas mecánicas en estatores de PCP. Posteriormente hablaremos del fenómeno de histéresis, el tema que nos reúne en este seminario. Luego voy a describirles las variables que intervienen en el fenómeno de histéresis. Posteriormente vamos a revisar el ciclo de falla y cómo se manifiesta este fenómeno. Y por último, algunas recomendaciones y conclusiones. Hablemos acerca de qué provoca las fallas mecánicas en estatores de PCP. La falla mecánica del elastómero del estator se produce cuando el elastómero está sobrecargado más allá de su límite a la tensión y a la deformación. Esta situación se agrava cuando el elastómero está sometido a condiciones de deformación cíclica que lo llevan a la fatiga. La presión en el lóbulo, la interferencia entre el rotor y estator, las revoluciones por minuto del rotor dentro del estator, la temperatura, la agresividad de los fluidos y el tipo de elastómero, todas estas condiciones, todas estas variables son las que intervienen en su gran mayoría en los mecanismos de fallas mecánicas de los estatores de PCP. Por lo tanto, son de mucha importancia poder identificarlas y tenerlas en cuenta a la hora de diseñar un equipo PCP. Ahora les voy a hablar acerca del fenómeno de histéresis. Este fenómeno se da a partir del proceso de esfuerzo-deformación o deformación cíclica del elastómero, donde parte de la energía es almacenada en forma de calor, que también la llamamos heat build-up. Esto se da en el interior del lóbulo del estator y principalmente debido a su comportamiento viscoelástico, y parte de esta energía es liberada en forma elástica. Como vemos aquí en la animación, al pasar el rotor por el centro de la sección transversal, me va a deformar cíclicamente, comprimir y expandir cíclicamente esa zona del elastómero. Como resultado tendremos un punto caliente que va a partir desde el centro de la sección transversal hacia afuera. Y debido a la pobre capacidad que tienen los elastómeros de transferir el calor, es que ese calor se va a almacenar, por así decir, en el centro, generando puntos calientes y una degradación del elastómero. En esta simulación preparada por Weatherford hace unos años atrás, se puede observar un perfil de temperatura en una sección longitudinal de un lóbulo de una bomba de cavidades progresivas. En su interior se puede ver una temperatura de 270 grados Fahrenheit aproximadamente, mientras que la temperatura externa en el entorno del pozo es de 200 grados Fahrenheit. Estamos hablando de casi 20 grados centígrados de diferencia. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no solamente deberíamos elegir un estator, o mejor dicho, un elastómero, para soportar la temperatura del pozo, sino que también tenemos que tener en cuenta que durante la operación, internamente el elastómero va a levantar temperatura debido a este fenómeno de deformación cíclica y de almacenamiento de calor. Ahora les voy a hablar acerca de las variables que intervienen en el fenómeno de histéresis. En principio la temperatura es uno de los más importantes y vemos que la temperatura puede ser la que vamos a tener en el entorno del pozo, sumada a la que generaremos en el interior del elastómero, como vimos anteriormente en el perfil de temperatura. Si consideramos que al aumentar la temperatura van a disminuir las propiedades físicas, es algo a tener en cuenta a la hora de diseñar y operar el sistema de PCP. Por otro lado, tenemos un aumento en el hinchamiento del elastómero debido a la temperatura, que como veremos más adelante, esto también va a influir en la interferencia y en la amplitud de deformación del elastómero. Otra de las variables, ya de la parte de diseño y operación, es la interferencia,
La interferencia sería la amplitud de la deformación del elastómero al paso del rotor. Ese ajuste es necesario, se requiere de una mínima interferencia para que exista el sello hidráulico. Si no tenemos interferencia, el fluido escurriría, por lo tanto, esta interferencia existe y es la que tenemos que controlar. Por otro lado, tenemos la velocidad asociada a las revoluciones por minuto, que controla la frecuencia de deformación. A mayor velocidad de giro del rotor, mayor será la frecuencia de deformación del elastómero. Asociados a las revoluciones por minuto y a la frecuencia de deformación, aparece otro concepto que es la frecuencia de deformación, que no solamente depende de las RPM o revoluciones por minuto, sino es directamente proporcional al número de lóbulos de la bomba de cavidades progresivas. Como vemos aquí, a la izquierda tenemos una bomba de geometría 1-2, también conocida como single lobe, donde la relación 1-2 me está indicando la cantidad de lóbulos del rotor y el 2 la cantidad de lóbulos del estator. En el caso de la geometría 2-3, en esta animación lo que estamos viendo es el diseño antiguo, por así decir. Este diseño, si bien esquemáticamente es el mismo, ha sufrido algunas modificaciones, pero conceptualmente decimos que tenemos 2 lóbulos del rotor y 3 lóbulos del estator. Entonces, a medida que aumentan los números de lóbulos del rotor, aumenta la frecuencia de deformación. Algo que hay que tenerlo en cuenta cuando se eligen las bombas multilobulares, como lo son las bombas de geometría 2-3. En lo que respecta a las propiedades físicas del elastómero, algunos conceptos ya vimos en la parte 1 de este seminario web. Uno de los principales a la hora de explicar y entender el fenómeno de histéresis es la relación de los módulos de elasticidad, y entre ellos el tan delta, que es el que relaciona el módulo de elasticidad E2' de la componente viscosa dividido el módulo de elasticidad E' de la componente elástica. Esto está asociado a la resiliencia, también conocida como rebote. Esto se refiere a la capacidad de un compuesto para recuperar su tamaño y forma original después de la deformación temporal. Hemos hablado anteriormente que, por ejemplo, un caucho natural, una goma natural, prácticamente tiene toda su restitución de energía en forma elástica cuando es deformada. Pero nosotros, al agregarle los aditivos para transformarlos en un elastómero sintético, comenzamos a agregarle la componente viscosa, que es lo que hace que tengamos ese retardo a la hora de restituir la deformación cuando el elastómero, y en este caso el estator, es deformado cíclicamente.